Si tienes más de 50, hay algo que muchas personas cenan por la noche y puede subir tu azúcar sin que te des cuenta. A ver, vamos a meternos de lleno en un tema que tela. Hay muchísima gente, sobre todo pasados los 50, que se va a la cama después de una cena que considera ligera. ¿Y qué pasa? Que se despierta con cansancio, con sed, con esa sensación de no haber descansado nada. Pues hoy vamos a ver cómo esa cena, que parece tan inocente, podría ser la verdadera causa de una mala noche. Y aquí está la gran pregunta. Es que suena totalmente al revés, ¿verdad? Se supone que cenar poquito y ligero es la clave para dormir como un bebé. Pero, ¿y si el secreto no estuviera en la cantidad, sino en el tipo de energía que le damos al cuerpo justo antes de que baje la persiana por la noche? ¿Suena familiar algo de esto? Son señales súper comunes que muchas veces achacamos al estrés o simplemente a que nos hacemos mayores. Pero en realidad podrían ser las miguitas de pan que nos deja el cuerpo para contarnos qué es lo que ha pasado de verdad mientras dormíamos. Y todo por culpa de la cena. Venga, vamos a empezar a resolver este misterio, porque el problema, casi nunca, es la cantidad de comida. El tema es cómo nuestro cuerpo gestiona ciertos alimentos que parecen inofensivos. Y aquí es donde entra en juego un concepto que lo explica prácticamente todo: el impacto glucémico. Y aquí lo tenemos, el meollo de la cuestión. Por un lado está lo que pensamos. He cenado ligero, qué bien. Pero la realidad de nuestro cuerpo, la realidad metabólica, es otra historia completamente distinta. El cuerpo no lo interpreta como algo ligero, lo interpreta como un chute de azúcar que tiene que gestionar justo en el momento en que se estaba preparando para descansar y ponerse a reparar cosas. A ver, para que se entienda bien por qué ese pico de azúcar es tan problemático, tenemos que pensar en cómo funciona el cuerpo por la noche. Es que no tiene nada que ver repostar a las 2 de la tarde en plena faena que a las 10 de la noche con el pijama ya puesto. Y el cuerpo, eso, lo sabe perfectamente. Por la noche, el cuerpo cambia de marcha. El metabolismo se relaja, las hormonas se ponen en modo reparación y la necesidad de energía inmediata, pues, cae en picado. Si justo en ese momento le metemos un subidón de glucosa, es como si lo despertáramos de golpe y lo obligáramos a hacer horas extra para controlar todo ese azúcar que le sobra. Y en toda esta ecuación, la edad, claro, juega un papel fundamental. A partir de los 50, los sistemas del cuerpo que gestionan el azúcar, pues digamos que ya no son tan ágiles ni tan eficientes. Un pequeño desajuste que antes ni se notaba, ahora puede tener un impacto mucho más grande y se manifiesta directamente en la calidad del sueño. Venga, vamos al lío. Vamos a ponerles cara a los sospechosos habituales. Son alimentos que consideramos de lo más normal, sanos incluso, y de los que jamás pensaríamos que nos están saboteando el descanso una noche sí y otra también. Empezamos con un clásico de manual, ¿eh? Las típicas tostadas. Parece la cosa más inofensiva del mundo, pero si son de pan blanco, son harinas refinadas que se convierten en azúcar en la sangre a toda velocidad. Y ahí lo tenemos, el pico de glucosa que queríamos evitar. Y ojo con el siguiente, que se las trae, el yogur. Lo vemos como algo súper saludable, pero cuidado, que muchísimos yogures, incluso los que no son postres, llevan una cantidad de azúcares añadidos que provocan exactamente lo mismo. La etiqueta de sano a veces esconde un billete directo a una noche movidita. ¿Y quién no ha cenado cereales alguna vez por pereza de cocinar? Parece la opción más ligera del mundo, pero la gran mayoría son una bomba silenciosa. Son una mezcla de harinas refinadas y azúcar que le da a nuestro metabolismo nocturno la orden equivocada. Y aquí viene la sorpresa. Hasta algo tan natural como la fruta puede ser un problema. Cuando está muy madura tiene mucho más azúcar y se absorbe súper rápido, sobre todo si se come sola por la noche. No es que la fruta sea mala, para nada, es el momento y la forma en que se come. Bueno, y todo esto nos lleva al concepto clave que lo une todo, la carga glucémica. A ver, al cuerpo por la noche le da un poco igual si algo tiene más grasa o menos calorías. Lo que de verdad mide es la velocidad y la cantidad de glucosa que ese alimento le suelta en la sangre. Esa es la verdadera medida de su impacto. Pero ojo, que no se trata solo de qué se come, también importa y muchísimo cómo y cuándo lo hacemos. Hay ciertos hábitos que son como echarle gasolina al fuego, convierten una cena normalita en una mala noche garantizada. Pero es que claro, si juntamos estas tres cosas, la combinación es peligrosísima. Cenar tarde, de ahí directos al sofá o a la cama, y para rematar ese algo dulce, para cerrar el día, es la receta perfecta para un pico de glucosa nocturno y claro, para un descanso malísimo. Y el cuerpo avisa, pero con señales muy sutiles que a menudo ni escuchamos. No es una alarma que suena a tope, son pequeños detalles, un sueño que no es profundo, despertarse a medianoche, levantarse con hambre o esa necesidad brutal de comer algo dulce al día siguiente. Son, al final, el reflejo de la batalla que el cuerpo ha tenido que librar por la noche.
Y con todo esto llegamos a la gran conclusión, a la idea principal que podemos sacar de todo este análisis. Una lección que va más allá de la cena y que se aplica a la salud en general. Y es que hay una frase que de verdad lo clava. No es el fiestón del sábado o la gran cena de Navidad lo que define nuestra salud a largo plazo. Son las pequeñas decisiones que tomamos día a día, o en este caso, noche tras noche. El verdadero problema está ahí, en esa rutina que parece una tontería pero que se repite sin parar. Esa tostada, ese yogur, esos cereales, es la repetición constante lo que acaba inclinando la balanza de nuestra salud metabólica. Y esta es una idea potentísima para terminar. La noche no es un botón de reinicio. ¿Qué va? Al contrario, la calidad de nuestro sueño es un espejo que nos enseña las decisiones que tomamos en las últimas horas del día. La energía con la que nos levantamos es, en gran parte, el resultado de nuestra última comida. Así que la próxima vez que pensemos en la cena, quizá valga la pena hacernos esta pregunta. Porque esa última decisión del día tiene mucho más poder sobre cómo nos vamos a sentir mañana de lo que nos llegamos a imaginar. Pensemos en esto. La última comida del día, ¿qué es? ¿Un saboteador nocturno o quizá nuestra arma secreta para amanecer con más energía? Hoy vamos a ver qué papel está jugando la cena en nuestro bienestar y, sobre todo, cómo podemos hacer que juegue a nuestro favor. Es una pregunta que va al grano, ¿verdad? Pero es que es fundamental. ¿La cena es una aliada que nos prepara para descansar bien? ¿O más bien una enemiga que nos descontrola el azúcar y nos roba la energía? Y ojo, que esto se nota muchísimo más a partir de los 50, cuando el cuerpo, agradece mucho más el equilibrio que los bandazos. Vamos a poner un ejemplo, que se va a ver clarísimo. Pensemos en algo que parece súper ligero, súper inofensivo, unas tostadas con mermelada, un bol de cereales. Pues bien, esto puede ser una bomba de glucosa oculta. Provoca un pico de azúcar, luego una caída en picado, ¿y qué pasa? Que nos despertamos con hambre en mitad de la noche y la calidad del sueño pues se resiente. Vale, empecemos por el principio. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el lío? Pues en muchas cenas que se basan en carbohidratos simples, aunque parezcan la cosa más inocente del mundo, son las que desestabilizan el cuerpo justo cuando más necesita calmarse, descansar y repararse. Pero cuidado, que aquí nadie está diciendo que haya que cenar con miedo o con ansiedad. Para nada, no se trata de eso. Se trata de cenar con estrategia, de tomar decisiones inteligentes que ayuden a nuestra salud metabólica, pero sin necesidad de volvernos locos con restricciones extremas. Bueno, ¿y entonces cuál es la solución? Pues vamos a ello, porque existe una fórmula muy sencilla y súper efectiva para construir una cena que nos ayude a mantener la estabilidad durante toda la noche. Pues fíjate, la fórmula ganadora es esta. Proteína, más fibra, más grasas saludables. Esta combinación es la clave para evitar esos picos de glucosa de los que hablábamos y para asegurar una sensación de saciedad que dure. Es, la base para una noche de descanso metabólico. Vale, pero ¿por qué funciona esto? ¿Qué hace cada cosa? A ver, la proteína lo que hace es frenar la absorción de los alimentos y nos mantiene saciados más tiempo. La fibra, por su parte, se encarga de que la glucosa entre en la sangre de forma mucho más gradual, sin brusquedad, y las grasas saludables, en su justa medida, claro, ayudan a evitar ese ciclo de subidón y bajón repentino. Y pensarás, vale, muy bonito en teoría, pero ¿y en la práctica? Pues es mucho más fácil de lo que parece, de verdad. Una crema de verduras a la que le añadimos un huevo o un poco de pollo, una ensalada bien completa con atún o legumbres, o incluso algo tan simple como un yogur natural, sin azúcar, con un puñado de frutos secos. Son cenas sencillas, equilibradas y que cumplen la fórmula a la perfección. Ok, ya tenemos claro qué poner en el plato, pero la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. Hay otros dos factores que son clave para potenciar todos los beneficios de una buena cena: el cuándo comemos y qué hacemos después. Fíjate, hay dos hábitos súper sencillos que lo cambian todo. El primero, cenar un poco antes. Dejar un margen de tiempo entre la cena y la cama le da al cuerpo un respiro para empezar la digestión. Y el segundo, moverse un poquito, suavemente. No hace falta un entrenamiento de élite, ni mucho menos. Y esto es importantísimo de verdad. Un simple paseíto de 10 minutos después de cenar no hace falta más. Ayuda al cuerpo a gestionar la glucosa de la comida. Así evitamos pasar de golpe de una carga de azúcar al reposo total. Es una transición mucho más amable que el metabolismo agradece una barbaridad. Venga, ahora vamos con algo que es súper importante, los errores más típicos. Porque hay ciertas creencias y hábitos que, aunque se hagan con la mejor intención, pueden tirar por tierra todos nuestros esfuerzos. Hay una idea que se oye muchísimo, que es la de, mira, para no liarla mejor me salto la cena y listo. Parece una solución lógica que sí, pero en realidad suele ser contraproducente. Claro, ¿cuál es el peligro de esto? Pues que se llega a la noche con un hambre voraz. ¿Y al final qué pasa? Que se acaba picando lo primero que se pilla. Unas galletas, un trozo de pan, justo antes de dormir.
Y al final, el resultado puede ser mucho peor que una cena pequeña pero bien pensada. Y otro error de manual, fiarse a ciegas del marketing. Vemos una etiqueta que pone saludable, integral o light y damos por hecho que es una buena opción. Pero no siempre es así. A ver, pensemos en cosas concretas. Yogures que vienen cargados de azúcar escondido, cereales supuestamente integrales que disparan la glucosa, o incluso frutas muy dulces si se comen solas por la noche. Al final, la clave no es prohibir alimentos, sino entender el cómo y el cuándo. Y llegamos a un punto que, para mí, es clave. Hay que ser sinceros, muchas veces esas ganas de comer por la noche no son hambre de verdad. Son el cansancio del día, la necesidad de una recompensa. Es un hábito emocional. El cuerpo no pide calorías, pide consuelo. Darse cuenta de esto, sin machacarse, es el primerísimo paso para poder cambiarlo. Y después de todo esto llegamos a la mejor parte, a la parte más optimista, porque poner en práctica estos pequeños cambios nos mete en un círculo virtuoso que es una maravilla. Una noche tranquila nos regala un día mucho, mucho mejor. Hay una frase que lo resume de maravilla. El cuerpo responde muy, pero que muy bien cuando empezamos a tratarlo con un poco más de inteligencia, con más respeto. Y lo bueno es que nunca es tarde para empezar a hacerlo. Entonces, para que quede claro, un resumen práctico para empezar esta misma noche. ¿Qué hacemos? Primero, diseñamos una cena equilibrada con esa fórmula que ya conocemos. Segundo, cenamos con tiempo de sobra antes de ir a la cama. Y tercero, que es súper importante, escuchar al cuerpo, observar cómo responde, qué le sienta mejor. Es que el efecto de esto es tremendo. Fíjate, un pequeño ajuste en la cena y de repente las mañanas son otra cosa. Hay más energía, menos altibajos y sobre todo una sensación muy valiosa de tener el control sobre el propio bienestar. Así que, para terminar, la pregunta del millón es esta. ¿Cuál es el primer pequeño cambio que se puede poner en práctica esta misma noche? No se trata de hacerlo todo perfecto de golpe, sino de dar un primer paso. Al final, cuidar la cena no es una obsesión, ni mucho menos. Es simplemente un regalo que le hacemos al cuerpo para que él nos devuelva un día lleno de energía.